Si mal no recuerdo, artículo 229 de la Constitución paraguaya y 290, ¿no? He escuchado argumentos buenos de un lado y del otro. He escuchado argumentos constitucionales buenos de un lado y del otro, más allá de la posición que uno pueda tener. Argumentos constitucionales en favor de reelección solamente a través de convención constituyente. Parecería ser claro que el 229 establece que el mandato del presidente no puede ser modificado. Por lo tanto, la idea es, creo que esto fue el espíritu de los constituyentes del 92. El espíritu fue justamente ponerle límites, obviamente, y preservar al Paraguay del hegemonismo personal que históricamente tenía. Ese argumento responde a un principio interpretativo del derecho constitucional. Hay dos grandes líneas de interpretación de los derechos en el derecho constitucional. Lo que se llama la interpretación originalista y lo que se llama la interpretación activista. La interpretación originalista dice, uno para interpretar una cláusula constitucional debe dirigirse a quienes redactaron esa cláusula, a los momentos que se redactó esa cláusula, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las razones. Vayamos a qué dijo el intérprete constitucional de esa época, qué dijo el legislador constitucional, qué dijeron en este caso los constituyentes del 92, cuáles fueron las razones, las motivaciones que tuvieron para insertar y redactar una cláusula de estas características. La otra gran corriente de interpretación constitucional es el activismo o el dinamismo constitucional. El activismo y el dinamismo constitucional tiene un argumento también muy fuerte. Dice, ¿por qué tengo que atarme a lo que a lo mejor hace muchos años una generación interpretó? Cada generación tiene la fortaleza y el derecho de vivir de acuerdo a la interpretación de las reglas constitucionales. Es decir, ¿por qué mis hijos tienen que aceptar mi pensamiento constitucional de los padres o de los abuelos o de los tatarabuelos? Por lo tanto, hay derecho a que la generación actual interprete las reglas de acuerdo a sus principios actuales, de acuerdo a los parámetros actuales. Esto dice el activismo constitucional y esto lleva a interpretaciones, obviamente, que tratan de adaptar las normas dictadas hace muchos años a situaciones actuales. Activismo sí, activismo no, originalismo sí, originalismo no. Esto lo vemos en los grandes tribunales constitucionales. En la Corte Suprema de los Estados Unidos había un gran ministro profundamente conservador que falleció hace poquito, que se llamaba Antonín Scalia, que era un gran defensor de la teoría interpretativa originalista. Si yo me voy a la teoría interpretativa originalista, voy a encontrarme con que, evidentemente, la reelección solamente puede ser mandato, digamos, del presidente, solamente podría ser modificado a través de una reforma por convención constitucional, ¿sí? No a través de una enmienda. Si yo me voy a una interpretación activista, puedo encontrar un argumento muy fuerte para permitir el argumento, para permitir la modificación de la cláusula a través de una enmienda. Y la enmienda en la Constitución paraguaya prevé la participación del pueblo, ¿sí?, en un referéndum posterior a la decisión. Por consiguiente, hoy uno de los valores democráticos más tenidos en cuenta es la participación popular directa. Es decir, en última instancia, la decisión se la va a someter al pueblo, que es la fuente de legitimidad democrática directa. Si hoy miro la participación política, hoy miro los derechos sociales a través del principio democrático que estábamos analizando, a través del principio de la participación social, me encuentro con que ese argumento puede ser un argumento de peso para decir, en última instancia, se respeta mejor el modelo democrático, el modelo de legitimación soberana del pueblo a través de esta vía y no a través de la otra, que reserva en última instancia
una legitimación democrática indirecta, porque en última instancia lo que van a decidir si sí o si no van a ser los convencionales constituyentes en una asamblea constituyente. Como ven, hay argumentos constitucionales fuertes, que los he sintetizado, los podríamos desarrollar, por supuesto, con mucha más intensidad para los dos lados. Bien, ¿qué opino yo ahora? Yo creo que, teniendo en cuenta una interpretación originalista no tan distante, no es que estamos interpretando una cláusula de 1853, estamos interpretando una cláusula de 1992, es decir, estamos interpretando una cláusula de hace 25 años. Si bien 25 años es una generación, si uno se pone a pensar en esto, es cierto que uno debería preguntarse, ¿las condiciones políticas, sociológicas, culturales del Paraguay se vieron modificadas en 25 años? La respuesta sería no. La respuesta sería no. Por consiguiente, esa cláusula de hace 25 años tiene una validez en su sustento, digamos, teleológico, que mantiene al día de hoy. Ahí se me cae, de alguna manera, alguno de los argumentos de la interpretación activista. Porque la interpretación activista lo que dice, debo actualizar también, además de, digamos, debe regirse por la generación actual, debo actualizar también aquella cláusula a lo que hoy siente la sociedad. Hoy la sociedad, las razones por las cuales hace 25 años se estableció esa limitación, esa fuerte limitación, evidentemente siguen permaneciendo en la sociedad actual. Ahí ya tengo otro tema. Latinoamérica tiene una especial, yo diría, especiales reparos respecto a las reelecciones presidenciales. Con fundamento, con razón, con una historia de caudillismos y de gobiernos que se perpetuaban en el poder y que además se perpetuaban, ¿no?, en un ejercicio, digamos, adecuado o en beneficio de los habitantes, sino muchas veces era interpretado como en beneficio de un grupo determinado. Esto es una realidad. Si yo me voy al derecho anglosajón, si yo me voy a Estados Unidos, de los 50 estados de los Estados Unidos, ¿sí?, yo les diría que 40 tienen reelección indefinida de los gobernadores. Reelección indefinida. Si yo traigo una cláusula de reelección indefinida a Latinoamérica, tengo un problema terrible. Cada vez, a ver, acá, una provincia cercana al Paraguay, Misiones, acá nomás. Misiones en un momento determinado quiso tener el gobernador modificar la Constitución para una reelección indefinida y se armó un escándalo terrible, liderado por un obispo, el obispo Piña, me acuerdo, y obviamente el gobierno no pudo llevar esto adelante. Es una de las pocas provincias argentinas que mantienen reelección indefinida. Solamente 2 provincias argentinas mantienen la reelección indefinida. Les voy a contar una infidencia sin dar nombres. Una provincia argentina me contrató para que haga la reforma constitucional de su constitución. Es una constitución del año 1983, o sea, más antigua todavía que la paraguaya, y me dicen, te contrato. Efectivamente, hago todo un diseño y el gobernador me dice, quiero la reelección. No siempre, no suele pasar, no siempre. No es solo que quiero solo la reelección, pero me gustaría poder continuar mi proyecto de gobierno. Digamos, los razonamientos que todos conocemos. Sí. Y entonces, ¿qué cláusula tiene esa Constitución? Tiene la misma cláusula que la Constitución Nacional. 4 años de mandato con la posibilidad de una reelección consecutiva. Luego se puede dejar pasar un periodo y luego se puede volver de la misma manera. Cosa que es muy diferente al modelo americano, que en algún momento se puso como argumento cuando se modificó la cláusula que teníamos antes, que era 6 años de gobierno y después había que dejar pasar un periodo porque no había, digamos, la posibilidad de 2 periodos. Ahora hay la posibilidad de 2 periodos consecutivos y después hay que dejar pasar un periodo y podemos volver a 2 periodos consecutivos. Así tiene esta Constitución, exactamente igual que la nacional. Y entonces, le digo, reelección indefinida, no, es imposible reelección indefinida. No, reelección indefinida no, busca otra alternativa. Bueno.
hay 3 constituciones argentinas que tienen un sistema distinto, que es 3 reelecciones consecutivas. Después de dejar pasar un periodo, la provincia de Salta, la provincia de San Juan y otra más que no me acuerdo, tienen 3 periodos. Y entonces a mí se me ocurrió proponerle lo siguiente, y le digo, hagamos algo más cualitativamente mejor. Veamos la posibilidad de 3 periodos consecutivos o alternados, pero nunca más. Después te vas de la política. Y entonces tenés el argumento político, que me parece además bastante razonable, que hay una renovación de la misma. Pero además extendemos esto a todos los legisladores. Y entonces también al Poder Legislativo le ponemos límites. Y es más, podemos establecer una cláusula también para los intendentes municipales. 3 periodos seguidos o alternados y nunca más. Y hacemos renovación de la clase política. Yo dije, me vas a caer frío. No se puede, ¿no es cierto? ¿Qué me aceptó? Vamos a ver si sale. Esto depende ahora, obviamente, una vez presentado el proyecto, una ley declarativa, el consenso político, como ustedes saben, y todas estas cuestiones. Vamos a ver qué es lo que finalmente sucede. Pero lo que quiero decir es que las interpretaciones, en este caso ahora volviendo al caso paraguayo, yo particularmente, más allá de las líneas interpretativas y los argumentos que acabo de esbozar, yo particularmente creo que la reelección, en el caso de la Constitución paraguaya, debería venir, si se modifica la duración del mandato del presidente, debería venir por reforma de convención constituyente y no por enmienda constitucional. Pero bueno, hay argumentos y esto va a depender mucho del consenso político que se logra. En última instancia, las constituciones son de los pueblos. No son ni de los académicos, ni de los jueces, ni de los políticos. Son de los pueblos. Así que el pueblo logrará el consenso político necesario. En la lectura literal, así de la interpretación literal del artículo, se puede sacar esa interpretación solamente por reforma, no por enmienda. Yo creo que una interpretación literal en este caso no alcanza. Yo creo que no podemos quedarnos en la interpretación literal. Me parece que hoy quedarnos en la interpretación literal encontraría vacíos, encontraría huecos que pudieran fácil rebatir. Si yo pienso que puedo hacer una interpretación literal del top 29, no puedo hacer una interpretación literal. Tengo que hacer una interpretación sistémica. Es decir, el principio sistémico me dice que yo no puedo interpretar una cláusula constitucional de forma aislada. Tengo que encontrar un juego armónico sistémico de las cláusulas constitucionales que están relacionadas. Por consiguiente, me lleva indefectiblemente a integrar otras cláusulas constitucionales y esto me agota la interpretación literal y me obliga a acudir a otras vías de interpretación.